¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Belén Amadeo, profesora titular de Opinión Pública en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tengo, en el marco de las Jornadas de Ciencia Política 2020, tengo el honor de entrevistar a una persona que ha hecho un recorrido fantástico, una exalumna de la carrera, una graduada de Ciencia Política y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asociada en el Albert Hirschman Center on Democracy de Suiza, es coordinadora editorial de Agenda Pública, que es una web de análisis político y económico global del diario El País de España, que nuevamente, digamos, tiene una mirada muy interesante de la realidad y de la actualidad. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y bueno, y se ha especializado en estudios de participación política, ha publicado muchos libros, capítulos y artículos en ese sentido, y como si fuera poco además, es coordinadora de Red de Politólogas. A nosotros, digamos, para nosotros es un enorme placer tener a Janina Belp acá con nosotros, así que Janina, muchísimas gracias por estar acá. Teníamos mucho interés en ver tu mirada de la política desde el mundo virtual, es decir, en la carrera de Ciencia Política, y también, de alguna manera, en la carrera de Comunicación, pero hoy nos toca la carrera de Ciencia Política, estudiamos a los medios como actores políticos. Ahora, en tu papel como editora del sitio Agenda Pública, nos interesa que nos cuentes cómo es verlo al revés. Es decir, ¿qué ven los medios cuando miran a la política? ¿Qué historias les gusta narrar? ¿Qué tipo de información y de entrevistas los dejan satisfechos? ¿Cuáles los frustran? En fin, lo que nos interesa es la mirada opuesta. Estamos acostumbrados a ver los medios desde la política y nos interesa saber cómo ven a la política los medios, sobre todo en este contexto virtual. Hola, Belén, me da la verdad muchísimo gusto siempre hacer cosas con la gente de la UBA, con Argentina. Considero la UBA mi casa, les comentaba recién antes de empezar que fui muy feliz en mi paso por las aulas, en políticas, en comunicación. Me marcó muchísimo, fue una época realmente fascinante de mi vida por todos aquellos aprendizajes, lo de las aulas, lo de los pasillos y los de la calle, ¿no? Y me encanta estar compartiendo este diálogo con vos, porque también es un reto de alguna manera, porque como también te comentaba, mi trabajo de investigación se ha centrado sobre todo en los temas de participación política, referendos, mecanismos de participación ciudadana, y hoy la idea es hablar de otra faceta que tiene mucho más que ver con lo profesional, o sea que también aclarar en este sentido que lo que voy a comentar no es sistemático, no es producto de la investigación, sino de la experiencia, del trabajo que venimos haciendo en Agenda Pública, donde somos un equipito chiquito, pero con mucha energía y muchísimas ganas, que lo que intenta básicamente, y en ese sentido diría que creo que hay muchos otros medios que en este momento también en Argentina empiezan a trabajar en esta línea, pero que no son el medio tradicional por varias razones. Una, que tiene que ver con cómo publicamos, pero creo que va más allá de eso, es que es un medio digital. En nuestro caso tenemos una vinculación institucional con el diario El País, pero trabajamos de forma independiente, o sea, El País no tiene nada que ver con, con la decisión de qué se publica en el día a día en Agenda Pública. Y por otro lado, con que la intención, como segundo elemento, además de ser digital, no es cubrir la actualidad en general, sino hablar de la política y la economía con un foco más o menos concreto. Entonces ahí empiezan ya como otras cuestiones que tienen que ver más con los retos, y creo que ahí voy a ir más a la pregunta que hacía sobre qué nos gusta narrar y qué nos frustra. Porque implica hacer equilibrios esto, ¿no? Nosotros, y creo que el nombre de Agenda Pública, que ya existía hace años, yo estoy hace poco más de un año en el equipo, habla de una de las dimensiones que estudiamos en la facultad, que es cómo los medios crean una agenda. Y en ese sentido, nosotros, obviamente no tenemos una idea como la que primaba en los estudios de comunicación de los 40 y 50, como de que la realidad se traducía a través de los medios,
somos conscientes de que estamos de alguna manera editorializando. Entonces, una de las preguntas que siempre nos estamos haciendo y sobre las que vamos dando vueltas es cuáles son los límites de esa editorialización. Y para mí siempre es un reto, porque yo en paralelo también tengo una actividad de publicación periodística, ¿no? O sea, aparte del trabajo académico, donde por ahí los métodos y demás son más claros, aunque siempre el posicionamiento está también de una o de otra manera. Cuando escribo un artículo sobre un tema concreto, sea la renta básica universal y su posibilidad en Argentina, o si lo de Bolivia fue un golpe de Estado, pongo mi idea, una idea, o defiendo un argumento, ¿no? En cambio, cuando decidimos qué publicar, no es ese el criterio que nos lleva a decir si esto es publicable o no es publicable. Y 2x3 eso produce ciertas tensiones que creo que alimentan muy bien la dinámica de un equipo de trabajo, que es, quizás yo no estoy de acuerdo con esto, por ejemplo en este momento hay una discusión, por llevarlo al ejemplo y es mucho más fácil de ver, sobre la monarquía en España. Yo soy republicana, no tengo ningún problema por defenderlo pública y privadamente. Pero en España hay muchos académicos, académicas de prestigio que tienen algún que otro argumento a favor de la monarquía. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y creo que esa es una gran diferencia entre un medio que editorializa y se convierte de repente en el vocero o la vocera de un partido político, de una organización, y un medio que intenta ofrecer argumentos sobre discusiones que están presentes en el debate público, o muchas veces que deberían estar presentes. Y ahí, bueno, contar una primicia, por ejemplo, que también da una pauta de qué es lo que nos gusta narrar, y ahí voy muy personalmente. Hasta hace un mes más o menos sacábamos newsletters cada día con una breve bajada y las publicaciones que salían, ¿no? Cada día se publican entre 2 y 4 artículos en digital. Tuvimos un crecimiento muy notable durante la pandemia, que creo que también vino asociado que estuvimos en casa encerrados y encerradas y obsesionados con los datos y demás, y al final del día creo que también se ha producido cierto cansancio, ¿no? Hemos tenido sobredosis de información, también un replanteo de, bueno, qué valía la pena informar, sobre qué cosas no había nada más para decir, ¿no? Son preguntas que en el día a día nos vamos haciendo sobre cómo funcionar. Entonces hemos decidido cambiar esa dinámica de publicaciones y sacar newsletters más trabajadas, o sea, que tengan más valor añadido, y en vez de hacer una diaria, por ejemplo, vamos a dedicar una semanal a América Latina. Se va a llamar Far West, Perspectivas Americanas. Bueno, en realidad no es América Latina, sino las Américas, y ahí la intención, y es algo que venimos haciendo y que a mí me da un tremendo orgullo, es publicar mucho más, es algo que venimos haciendo, pero con una newsletter específica lo vamos a hacer, sobre las Américas, y a su vez hacerlo dando voz, y lo hemos hecho muchísimo, a los analistas locales, ¿no? Entonces eso nos permite de alguna manera fortalecer todas estas redes académicas que vamos construyendo, que hace años venimos construyendo. Creo que Flavia Freidenberg y Andrés Malamud tienen un texto donde ven en positivo lo que antes decíamos que era fuga de cerebros, porque la gente se iba, y ahora con todos estos medios que tenemos a mano, lo que nos permite es articular redes mucho más potentes, y trabajar juntos y juntas mucho más, ¿no? Entonces, esta newsletter u otra, por ejemplo, que se va a llamar Agenda España, centrada en la política española y europea, donde también en el nombre hay un fuerte contenido, si se quiere, editorializante, porque parte del planteo es, con todo el conflicto territorial que ha vivido España en los últimos años, está bien dar una disputa por una idea de España que no sea monárquica, de extrema derecha y asociada a los toros. Entonces, bueno, ahí también se ve que evidentemente por un lado decimos queremos abrir el debate, pero por el otro lado no vamos a abrir el debate a cualquier cosa. O sea, no vamos a abrir la discusión de Vox de si la violencia de género existe o no existe. Sobre eso publicamos datos, no necesitamos que venga un señor Abascal a decir que es todo mentira porque a él se le ocurre, ¿no? Y ahí viene otra cosa de lo que nos gusta narrar, que a veces nos genera también ciertas tensiones, porque intentamos que se publique con datos, intentamos, por supuesto las reflexiones son bienvenidas, pero creo que hay que diferenciar entre una reflexión sobre unos acontecimientos
que unas afirmaciones que requieren de una evidencia empírica, que aunque no sea definitiva, porque sabemos que los datos nunca son definitivos, sí permiten marcar un terreno y un campo y trabajar desde ahí. Desde ahí trabajar la discusión y los argumentos y el debate, ¿no? Que esta es otra de las convicciones fuertes que tenemos, que uno de los grandes retos contemporáneos para la democracia es el de generar un espacio para el debate que permita despolarizar, no en el sentido de disentir, que es necesario y que es importante, sino en el sentido de poder dialogar. De que no se desacredite un pensamiento simplemente porque está asociado al gobierno de Fernández o porque está asociado al gobierno de Macri anterior, digamos, como poder discutir cuestiones de política pública, que son retos, por supuesto, muy complejos, ¿no? Pero creo que por ahí va, y en el caso de América Latina venimos también intentando trabajar desde ese lado, a veces con mayor éxito en algunos casos que en otros, ¿no? Por dar otro ejemplo concreto, hace poco estuvimos coordinando con varias instituciones, incluyendo la red de politólogas, Agenda Pública, el Albert Hirschman y otras instituciones, unos debates sobre la política latinoamericana durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, cuando dedicamos la sesión a discutir el caso brasilero, honestamente no hicimos un esfuerzo por tener representada la voz de los bolsonaristas, porque no nos parecía, ¿no? Entonces digo, siempre tenemos este tipo de tensiones, en que tratamos de abrir el marco, pero hay ciertas temáticas que escapan un poco. Lo que no quiere decir después que, bueno, que esas voces estuvieran unificadas alrededor del Partido de los Trabajadores, o que tengan una idea conjunta delimitada sobre algo. Pero bueno, por ahí viene un poco de lo que nos gusta narrar y cómo hacerlo, abrir la esfera pública a unos debates que a veces no están tan presentes, poder promoverlos, complejizar también en una época en que las redes sociales lo que hacen es reforzar la tendencia a tener el gran titular, ¿no? El titular definitivo, la explicación única, digo, los liderazgos femeninos explican la buena gestión de la pandemia. Sí, hay algo de eso, pero no agota la explicación, porque hay muchos otros, ¿no? Y aparte es el huevo o la gallina, los lugares donde gobiernan mujeres también tienen capacidades estatales, ¿no? Como salir de ese titular que de repente puede servir para atraer muchos lectores, pero que simplifica demasiado la realidad y no nos ayuda a ver cómo intervenir de alguna manera aportando ideas para quienes hacen las políticas públicas, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Claro. Hay como los medios se ubican, y medios como este también, idealmente en un diálogo entre por lo menos dos niveles, la sociedad civil y esos temas de los que deberíamos estar hablando, pero también la esfera política, las autoridades y ese espacio donde se están tomando las decisiones, ¿no? ¿Qué nos frustra? Personalmente me frustra mucho a veces ver que textos que yo considero que son excelentes y que dan en el punto en un debate y en una discusión, no tienen mayor vuelo, algunas veces porque el autor o autora no es muy conocido y no hay demasiada generosidad en el ambiente para impulsarlo y que encuentre esa difusión, o a veces porque no entra en el momento correcto o en el circuito correcto. Esa es una de las cosas que me frustra. Podría decir que me frustra mucho cuando se generan debates falsos en las redes, pero la verdad es que más bien es como que tomo eso un poco pasivamente, ¿no? O sea, tengo en mi actividad en redes, cuando alguien sale con una ofensa o con una acusación, no, tengo por política no contestar, contesto cuando hay un debate, y cuando hay un marco como para, pero no me ocupo tanto de pelear en redes, o me ocupo cero de pelear en redes, trato de interactuar en redes, pero no pelear, creo que desgasta muchísimo emocionalmente, y bueno, ahí cuando surge esta cosa de la ofensa y de la descalificación, o sea que lo veo mal, me genera mucho malestar, no sé cómo pelear contra eso, pero no me genera tampoco frustración, digamos, tampoco vamos a ser ingenuos por ese lado. Y a veces me frustra un poco también que algunos textos que a mí me parece que no aportan tanto y que van al lugar común y a lo que ya se dijo 1000 veces, sí que tienen un vuelo tremendo. Porque bueno, por tratar de entender mejor cómo funciona esto y qué podemos aportar.
pero más o menos eso, en un pantallazo rápido, respuesta rápida a la pregunta. Bueno, no son respuestas menores ni pantallazo rápido, te agradezco un montón. No, esto que vos decías, esto último, me tomo de lo último para ir retomando algunos puntitos que nombraste que me parece que están buenísimos. Esto de la frustración de que el lugar común tome tanto vuelo, bueno, también es esto, ¿no?, de una exposición selectiva, digamos, las viejas teorías que dicen, bueno, uno en realidad suele acercarse a lo que le suena familiar y a lo que lo deja cómodo y digamos, no te incita a debatir desde el dato o desde la información o desde el genuino interés por tratar de entender la lógica del otro, aunque a uno lo exaspere la lógica del otro, muchas veces el tratar de entender la lógica ajena hace que uno pueda acercarse mucho más. Esto es lo que supone el debate, digamos. No solo ganar, no es una batalla, es una interacción y un tratar de acercarnos, todos cedemos para mejorar todos. Pero esto que vos decías recién, digamos, se engancha con otra cosa que decías antes, esta cuestión de los argumentos monocausales. Esto de que si sos de tal grupo o de tal grupo, las grietas que se están dando por todos lados con esta cuestión de la polarización, que es curiosamente lo más globalizado que hay. Las polarizaciones internas están globalmente extendidas, digamos, son simplificaciones brutales en una cantidad de cuestiones que además supone que hay un factor que te determina toda una cantidad de otras cuestiones. No es que hay un factor que te condiciona junto con otros factores. Entonces, la pregunta en este contexto es, ¿cómo ves que se maneja todo el sistema, toda la polarización en el mundo digital? ¿Cómo, más allá de las agresiones, esto que vos decís, cómo estás viendo, hay posibilidad de que en este mundo polarizado podamos lograr algún punto común o una mirada? ¿Cómo estás viendo esto? Sí, bueno, ahí mira, o sea, desde el plano más de la investigación y académico me remito, por ejemplo, a los estudios de los colegas Natalia Aruguete y Ernesto Calvo, tienen un libro muy interesante que acaban de Fantástico, sacar sí. sobre esto, fantástico, pero también hablando con ellos, que ambos han publicado en Agenda Pública y bueno, y estoy en contacto con los dos, en alguna ocasión, claro, hemos discutido sobre esto y se ve que el tema de la burbuja y del refuerzo funciona en determinados contextos, pero siempre hay espacios que se podría llamar como de incertidumbre o política normal, que de alguna manera brindan la oportunidad de ampliar la discusión. Entonces eso como en un plano más académico, ¿no? Las burbujas funcionan, pero hay espacios de oportunidad donde pueden dejar de funcionar. Y esto en nuestra, o sea, me gusta más abordarlo de vuelta desde mi lado de trabajo también, ¿no? Dale, sí, sí. Cuando investigamos sobre los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Una de las críticas fuertes que se hace a los referendos es que son polarizantes, que son binarios y que dividen. Y hay un punto de eso sin duda, pero también depende de la formulación de los referendos y de la forma del proceso de toma de decisiones. O sea, cuando los referendos son tremendamente polarizantes y binarios, es cuando vienen, por decirlo mal y pronto, como ya mal promovidos desde arriba. Normalmente, claro, el Brexit o incluso el referéndum el plebiscito por la paz, diría yo, que lo promueve el presidente en un contexto donde después se va a demostrar que no cabía un referéndum, porque si le dicen que no, va a acelerar una toma de decisiones por vía parlamentaria y lo va a aprobar igual. O sea, para que haya un debate tiene que haber un margen, sea en el plano de la opinión, de la formación de la opinión, de que la gente se escuche, la base es escuchar y no solo hablar, o en la base de la toma de decisiones que haya un margen para cambiar las decisiones, ¿no? Entonces ahí creo que se da una cuestión fundamental. Ahora, medios como Agenda Pública, y por ahí, no sé, pensando en medios argentinos, podría pensar en Cenital u otros, creo que están generando una especie de debate en un marco donde los participantes, si bien pueden tener posiciones distintas, comparten un espacio, por ejemplo, académico y de interés por la política, que facilita estos puentes de diálogo. Yo ahí sí que creo que medios como el que acabo de mencionar, como Agenda Pública, como CTXT en España y como unos cuantos más, están contribuyendo de alguna manera a por lo menos activar el debate porque confiamos en los argumentos de los otros.
Y creo que ahí se pone un granito de arena. Probablemente sea muy chiquito para la tormenta que se nos viene, ¿no? Y hay que hacer muchísimo más. Pero creo que va un poco por ahí, ¿no? En esta capacidad de escucha eh, y de aportar argumentos. Pero bueno, de vuelta, digo, porque estoy pensando en ejemplos y me vienen más bien ejemplos negativos, ¿no? Claro, cuando hay Claro. insultos, cuando hay agresión, cuando hay descalificación, no hay nada que hacer. Sí, claro. Yendo ya a una pregunta más práctica, ¿no? Dentro del área de opinión pública hay toda una línea de, digamos, de salida laboral, de trabajo sumamente interesante para los graduados en ciencia política, que tiene que ver con todo el tema de no solo la consultoría en comunicación política específicamente, sino también en análisis político. Hay gente que se dedica a hacer relaciones institucionales de grandes corporaciones y hay gente que se dedica a hacer todo lo que es el trabajo de prensa de cualquier político o de cualquier institución política. Y todo eso tiene mucho input del lado, digamos, de la información previa. Entonces, dos cuestiones. Una que tiene que ver con los datos duros, es decir, cómo estás viendo que los políticos manejan digamos, cuando alguien que se acerca a un medio de comunicación desde la política, cómo están manejando los datos duros de las encuestas. Vos ves que están informados cuando les acercan a ustedes encuestas para que se publiquen. Vos ves que están bien pensadas, bien estructuradas técnicamente, etcétera, bien claras para la gente, o crees que hay algún tipo de manejo de los datos por parte de los políticos para acercárselos a los medios? En otras palabras, los políticos los operan a ustedes, digo, esto para el que está trabajando en eso. Y la otra pregunta eh, tiene que ver con si vos tuvieras que decirle a alguien que está asesorando a un político en materia de prensa, que se acerca a un político, ¿qué le digo que no haga? O sea, ¿cuáles serían los errores, lo que a un periodista lo pone de mal humor cuando avanza alguien de gestión de prensa de un político? Bueno, qué preguntas. Sobre la primera, yo creo que es evidente que en España está muy claro, y creo que en Argentina también, ¿no? Es como que las encuestadoras tienen sus cercanías o distancias con los candidatos y ahí está el baile de datos, que de todas maneras después se puede ver cómo viene y se va sacando. Nosotros como lo que publicamos viene sobre todo de gente de la academia, no, cuando viene la cosa, o sea, el análisis electoral y demás, normalmente todo eso se tiene en cuenta. Y estamos cada vez más publicando, o sea, como decía al principio, ¿no? Se trata de tratar de publicar, bueno, si sacamos esto, tenemos que también sacar dos cosas más que hablen de otra cosa. Por ejemplo, en Suiza se está realizando mucho el mercado de predicciones. Y como encuestas preelectorales publicamos más del mercado de predicciones que de otro tipo de encuestas, porque tenemos una red de gente que escribe para Agenda Pública, que trabaja con el mercado de predicciones, ¿no? Que por explicarlo rapidito, porque puede que haya gente que no lo conozca, me parece que en Argentina mucho todavía no se han utilizado. Aunque la gente de Suiza también tiene redes en Argentina trabajando con esto, con gente de allá. El mercado de predicciones funciona en base a la consulta de expertos, y se hacen apuestas con dinero. Los que apuestan pueden ganar, pero nunca perder. Ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, se les asigna, por ejemplo, $200 o 200 euros para comenzar a apostar, y ese es como el incentivo para esperar que su encuesta no esté sesgada. Porque entonces ellos van a tener que decir cuántas probabilidades creen en el caso de España, que tiene un sistema parlamentario, las preguntas incluían quién cree que va a ganar y por cuánto, se atribuye un porcentaje, y esta gente se supone que esos datos los va sacando en base a las encuestas que publica el CIS y todas las encuestadoras, y también qué probabilidades hay de que tales y tales hagan alianzas. Porque, por ejemplo, para formar gobierno aquí, con el multipartidismo que hay, no basta con ganar.
y el tipo de alianzas que se hagan también influyen. Eso en agenda pública está bastante cubierto, el PREDI, el mercado de predicciones, entonces todo eso alimentaba un conjunto de datos que se ponen sobre la mesa. Entonces creo que ahí hay poca chance de que los políticos también miren un medio como este. Creo que más bien irían por la tele o por medios más grandes, no por un espacio como agenda pública. Entonces es recíproco. Ni viene tanto esa presión, ni nosotros estamos dejando espacio para que ocurra, ¿no? Entonces, sí, eso como primer cuestión, no veo ahí como, no, porque a mí, como te decía también, llevo un año en esto, un año y poquito, y muchas veces, claro, siento ciertas incomodidades frente a determinados temas, decir, bueno, esto lo publicamos, no lo publicamos, lo discutimos, y decimos, bueno, se publica, pero inmediatamente tiene que salir otra cosa también que tenga la idea contraria. Y de hecho, la experiencia de este año hemos empezado a sacar eso como una fórmula, ¿no? Cuando Guaidó hizo su viaje por Europa, le preguntamos a varias personas si creían que era buena o mala idea recibir a Guaidó, si Sánchez en España debía recibir a Guaidó o no. Esa es una forma también de poder plantear en textitos de no más de 200 palabras, creo que era, o 150 palabras, si no y por qué. Y creo que eso aporta realmente argumentos, ¿no? Al debate, y con todo lo demás lo vamos trabajando de esa manera. La segunda cuestión, claro, en comunicación política, ahí tendría que pensarlo más, porque yo justamente soy, como buena argentina, supongo, como muy apasionada y prendo, o sea, bueno, no tengo tele, pero pongo la radio cuando miro a través de YouTube y veo, o sea, me enojo muchísimo con la tele, y mis hijos se ríen mucho porque creen que su mamá está loca cuando, ¿no? Y se dicen muchas barbaridades. Entonces me cuesta un poco ver por dónde empezar. Yo creo que, por ejemplo, por dar un ejemplo de los enojos de los últimos días, creo que el fin de semana Iván Duque, el presidente de Colombia, sacó en Twitter un gráfico donde mostraba los muertos en hechos de violencia en Colombia. Y eran 2 columnas y 2 columnas, eran creo que encarcelados o algo así, y asesinados, y en las primeras columnas comparaba el periodo 2010-2018, y después comparaba 2018-2020. Y si cualquiera se detenía a ver, por supuesto, sus columnas eran más chiquitas, pero si cruzaba los datos y demás, no salía bien parado. No salía bien parado. Dices, o sea, ¿quién asesoró a Iván Duque con este gráfico? Y este tipo de cosas creo que se ven bastante, manipulaciones burdas que podían pasar hace 60 años, pero no hoy, y mucho menos en Twitter, ¿no? Esos son como horrores que jamás deberían pasar. Luego, bueno, no sé, muchas, creo que con la pandemia también, ¿no? O sea, creo que fue el ministro de Salud chileno en una de sus primeras comparecencias, sale y se toca la cara, o sea, son cosas que no deberían pasar, ¿no? Hay muchas, muchísimas. Con temas de género, creo que podríamos estar el día entero, ¿no? Piñera también ha dicho tremendas barbaridades en este sentido. Sí, creo que deberían asesorar para que se hable con más datos, para que haya un poco más de sensibilidad, también sabemos, ¿no? Ahí recuerdo muy bien cuando yo pasé por la cátedra de opinión pública como estudiante, creo que discutíamos en aquel momento la campaña, no sé si, no me puedo acordar, de un candidato que había para la ciudad, o creo también discutimos la de la Rúa, pero ahora se me va un poco las fechas, no sé si estaba por ahí. No, como que a un candidato no se le puede pedir que haga lo que su cuerpo no le da. O sea, si un candidato es tímido, no le puedes pedir que salga y se haga, porque no le va a salir, no lo va a hacer bien. O sea, como que también hay que asesorar en términos de discurso y demás, pensando en la historia, pensando en el archivo, y pensando un poco en las capacidades de él o ella, ¿no? Puede ser muy guay hacer ciertas cosas, pero puede que la persona a la que estás asesorando, no sé, no hay que perder de vista el contexto, la coyuntura, un respeto hacia la ciudadanía, ¿no? No sé, recuerdo lo de Macri también en alguno de sus paseos por provincia de Buenos Aires, que sentó a una niña en su pierna en pleno debate de todas estas cuestiones de género, o sea, fue un escándalo, ¿no? Creo que ahí tiene que haber un trabajo de los asesores y asesoras,
como acercándose a los temas que generan especial sensibilidad en el doble sentido, en el ideológico, de esto ya no se puede hacer, no se puede hacer, y no lo hagas porque no te va a ir bien, ¿no? O sea, como no perder de vista lo ideológico y no perder de vista lo que te va a sacar, te va a dar malos resultados sin duda, o va a hacer que te incendien en las redes. Es súper interesante esto que decís, porque curiosamente lo que hay que pedirle a los políticos a la hora de comunicarse son dos cosas completamente opuestas, o que en general uno lo toma como opuesto, que son datos duros, o sea, no hables por hablar, da datos duros, y por otro lado, sensibilidad, ¿no? Que en general son cosas, y la gente, digamos, el político va fluctuando en una cosa borrosa intermedia, ¿no? Digamos, son datos, son dos exigencias que son complementarias y muy necesarias. El tema es cuando estamos en esta especie de cuestión borrosa que no queda clara digamos, cuál es el aporte del político, y puede meter la pata, para decirlo en buen criollo, ¿no? Sí, si me permitís agregar algo sí, sobre dale, eso, dale. porque me viene a la mente otra cosa que me ha hecho pensar en estos días bastante, que, o sea, es la cuestión de los liderazgos, que la tenemos siempre como muy presente también. Y yo creo que ahí, atando todos los cabos de lo que estamos discutiendo, o sea, voy a dar otro ejemplo: el Partido Popular en Cataluña, hace unos días, el líder del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Cataluña, anunció en la radio que estaban haciendo sondeos de opinión para saber si sumaba o no una coalición con Vox y con Ciudadanos. A mí personalmente me parece un error. Es probable que como académica, investigadora, experta o especialista en este área, tenga una visión particular, pero yo creo que de cara a la ciudadanía en general también da una sensación como de eso, de falta de liderazgo. No digo yo que no hagan sus estudios de opinión, que me parece bien, pero lo que el señor tiene que estar buscando hoy es argumentos para defender lo que sea que vaya a hacer. Entonces podría haber hablado de un argumento. Y yo creo que eso marca un problema también que tenemos muy de época y que se asocia con mi tema de vuelta de la participación ciudadana, ¿no? Yo esto lo he escuchado en muchísimos foros de discusión con partidos políticos, con políticos, cuando argumentan ¿por qué queremos participación ciudadana? Porque tenemos que saber lo que la ciudadanía quiere para actuar. Y yo, eso, o sea, en más de una ocasión he tenido el gusto de poder decírselos en la cara. Digo, a ver, si esa fuera la función de los partidos políticos, entonces tendríamos que ir hacia un modelo de democracia directa digitalizada. Y estoy ridiculizando su idea porque yo creo que los partidos políticos son importantes. Creo que están funcionando muy mal y deberían funcionar mucho mejor, y que se merecen el descrédito en el que están. Pero la solución no es eliminarlos, sino fortalecerlos, transformarlos, cambiarlos. Y ahí hay un liderazgo. Y creo que hay ejemplos históricos, y a mí a veces me gustan más aquellos donde me genera más ruido lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, Felipe González, en la campaña donde llegó a la presidencia de España por primera vez, en la campaña electoral, una de las claves era el no a la entrada de España en la OTAN. 2 años después hizo un referéndum en el que ganó la entrada de España a la OTAN, y él se puso en la espalda toda la campaña explicando por qué España debería estar en la OTAN, por qué era importante. Yo no voy a hacer ahí un juicio sobre si era o no bueno entrar, sino sobre la cuestión del liderazgo. Y ganó, cuando la mayor parte de la población 2 años antes estaba en contra, confió en sus argumentos y entró. Y yo creo que ahí está la función de los liderazgos. Y curiosamente Felipe González, preguntado por eso años más tarde, dijo algo que a mí lo tengo por ahí en algunas de las presentaciones que hago cuando hablo de democracia directa, que había sido un error, que nunca debería haber consultado. Y dijo, claro, en la campaña electoral se anuncia lo que se va a hacer y después se hace. Y a mí me resulta muy gracioso el ejemplo porque él anunció lo contrario y después, por suerte, hizo la consulta, ¿no? El problema lo tenemos ahí, en que o bien se hace campaña, y entonces sí, es verdad, no hace falta activar un procedimiento de democracia directa, porque la elección te acaba de dar la autorización para implementar esa serie de medidas, o si no, sí, toca consultar y defender por qué, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos una seria crisis de liderazgo que las redes y las encuestas y demás contribuyen a reforzar en el sentido negativo. Claro, ahí hay algo súper interesante en lo que decías recién. Vos estás exigiendo, demandando de alguna manera, digamos,
claridad de conceptos y liderazgo, ¿sí? Eso está clarito, pero a la vez estás diciendo los partidos políticos tienen que redefinirse, etcétera. Lo que pasa es que cuando pensamos en liderazgos mucho más personalistas. Entonces, yo creo que lo que se está dando ahora, en algunos casos, son liderazgos personalistas muy fuertes, con algunas propuestas muy extremas. Pero yo no sé si digamos, el tema de cómo reconfigurar el tema del liderazgo representativo de los partidos políticos cuando estamos yendo hacia liderazgos muy personalistas. Si no, no existiría Trump, no existiría Bolsonaro, no existirían los distintos personajes que hay, no sé, Austria, etcétera. Digamos, hay una cantidad de líderes que son personas, que encarnan discursos que son claramente extremos. Entonces, las redes lo que hacen es potenciar esto mucho, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, sí, estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que hay como una confluencia de factores que hacen que la erosión de los partidos, que no es nueva, se acentúe. Mm. Aunque para nada los partidos han muerto, ¿no? Pero sí por lo menos se erosiona en este sentido, porque, y esto viene también de vuelta con todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, y empieza antes de las redes sociales, ¿no? Empieza con la televisión digital, con los canales de noticias 24 horas, que había que alimentar todo el día, a base de dar información política constante, y entonces pasa algo ahora, y entonces inmediatamente todos se tienen que pronunciar, los líderes de los partidos, y no hay tiempo, no parece haber tiempo para consultar al partido, para acordar por lo menos con una cúpula, o con un sector, o consultar, no digo a las bases permanentemente, pero por lo menos para que no sea tan personalista. Entonces ahí sí que hay cosas con las que hay que lidiar en un contexto de época. Yo ahí también pienso que los procedimientos, o sea, mecanismos de democracia directa como el referendo, la iniciativa ciudadana, pueden servir, y me remito a la experiencia uruguaya. Y yo ahí, personalmente, no, me parece que no hay nada perfecto y nunca lo va a haber. Entonces, de lo que hay que hablar es de cuál es el equilibrio mejor, cuáles son los mejores ajustes, ¿no? Porque este es parte del problema que tenemos en el debate político cuando hay una extrema polarización, ¿no? Hay una especie de purismo a la hora de mirar al otro y criticarlo absolutamente todo, y ceguera para ver los propios errores en el campo público y demás. Entonces lo que hace falta, sobre todo, es tiempo y apertura en un proceso de toma de decisiones. Y yo hablaba de Uruguay, ahí también me gusta confrontarlo con la Argentina de los 90, de los principios de 2000, ¿no? Cuando en Argentina se da todo el proceso de reforma del Estado, que genera una crisis finalmente, también en confluencia de factores y demás, pero una crisis económica brutal, pobreza, desempleo, etcétera, etcétera. En Uruguay había un proceso semejante, pero que tiene una respuesta desde la sociedad civil que podía activar mecanismos de democracia directa para impedir, o intentarlo por lo menos. No siempre fueron exitosos, pero en muchas ocasiones fueron exitosos. Y eso lo que hace es, de alguna manera, abrir un espacio de debate amplio, forzar a la clase política a ir aceptando los resultados, incluso cuando al gobierno se le veta una medida, y dar mucho más tiempo, ¿no? Que yo creo que es como una obsesión en esta época, que haya tiempo, porque siempre hay una sensación de urgencia, ¿no? La reforma educativa, hay que hacerla ya, porque estamos condenando a las futuras generaciones. Pero se hace ya con los acuerdos de un partido, y en 4 años el nuevo partido la va a cambiar toda porque estamos condenando, entonces cada 4 años cambiamos de plan educativo. Eso es condenar. No se invierte, no se desarrolla, yo creo que realmente hace falta más tiempo y una reflexión de todo el esquema, el sistema representativo más sistémica, no mirar solo un elemento. Es un reto enorme, es fácil Sí, de sí, decir, no. pero... Se dice pronto, como dicen en España. Como para ir cerrando, y te agradezco tanto, Janina, nada, tu conversación, realmente es un placer escucharte. Quería que nos, así un titular, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación ahora en este mundo virtual, en este nuevo ecosistema de medios, ahora que todos podemos informar? Puedo informar yo, puede informar cualquiera, cualquier cosa. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, el papel de los periodismos en esta nueva forma de lidiar con la opinión pública? Sí, también, a ver, no da para un titular, Y una pero bajada. una bajadita, sí. Lo primero que creo que hay que desmitificar. Todos podemos Ok, hablar, pero no a todos nos escuchan.
ni a todos nos escuchan igual, ¿no? Es como, primer punto, podemos gritar todos, pero... y a partir de ahí, yo creo que hay como un riesgo evidente, y se habla muchísimo de las fake news y de la desinformación, de la desinformación intencional y demás, intencionada, que sobre eso se puede trabajar en contextos de campañas electorales, creo que habrá que dedicar tiempo a eso, pero yo ahí me quedo para la bajada con la parte positiva. Creo que hay más voces y que se pueden articular esas voces y forzar a la apertura y a la introducción de temas que de otra manera no entrarían. Y me quedo con eso. Yo creo que tenemos un reto enorme por el otro lado, muy grande, pero acá también tenemos una oportunidad que, por ejemplo, no sé, la UBA con toda su gente, la academia en general tiene que poder aprovechar, y creo que estamos aprovechando, que hay mucha gente aprovechando, ¿no? No somos súper poderosos, pero somos más poderosos que antes. Está muy bien. Bueno, Janina, muchísimas gracias. Es un gusto tener a Janina Bell con nosotros en las jornadas de Ciencia Política 2020 de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora editorial de Agenda Pública, y más importante que todo, graduada de la casa. Así que muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Y bueno, nada, quedamos abiertas a muchas otras conversaciones futuras. Gracias a vos, Belén, y el gustazo fue mío. Gracias. Acá. ¿No?